Estás en Tabita Radio 100.5 FM. Cada palabra, una semilla. Cada canción, una adoración. Tabita Radio 100.5 FM. Una radio con propósito divino. Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás. Que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está. Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán. Mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, se me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayuda A conocerlo y entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero, mi alma aquí está. al taller del maestro vengo. No importa el tiempo que yo he de estar. Al taller del maestro. En aquellos días que hizo frío, el sol no apareció cuando el talento no lo es todo, y el silencio vale más que mil palabras. Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda a su hermano Carlos Alberto Serna en su programación El Taller del Maestro. Recuerden, todos los viernes en punto de las 11:30 a 12:30 del mediodía. Pues el día de hoy tenemos un invitado, como siempre lo he dicho, un invitado especial, como todos los invitados que tenemos aquí los días viernes. Así que les vamos a dar los números de teléfono, los números en cabina, donde nos pueden estar viendo o escuchando totalmente en vivo. Así que para que estén atentos, recuerden, compartan, den like para que esto pueda llegar a más familias y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, así como también puede hablar el día de hoy al tuyo. Así que vamos a empezar con los números y donde nos puedes estar viendo o escuchando. El número de cabina es 664-799-9599. Repito, 664-799-9599. O el número de WhatsApp es 664-563-2801. Repito, 664-563-2801. O te puedes meter lo que es a la web como www.tabitaradio.org, o puedes descargar lo que es la aplicación en App Store o en Play Store como Tabita Radio 100.5. Si tienes Alexa, igualmente puedes decir: Alexa, abre Tabita Radio, inicia Tabita Radio, reproduce Tabita Radio, y estarás totalmente escuchándonos en vivo, o la programación durante el día
Ya sé que hay varios compañeros y compañeras que comparten lo que es la palabra de Dios en diferentes horarios, pero gracias a Dios que tenemos una programación 24/7, así que no nos cansamos de poder lo que es compartir lo que es la palabra de Dios. O igualmente, pues si quieres vernos totalmente en vivo y ahí mismo hacer unos comentarios o mandar saluditos, puedes meterte lo que es a la página de Facebook como Tabita Radio 100.5. Ya también estamos en TikTok, Instagram, y puedes ver lo que es las repeticiones en YouTube también metiéndote como Tabita Radio 100.5. Así que vamos a mandar ahí unos saluditos rapidito ahí para mi hermano en Cristo y mi primo Alberto Reyes Serna. Dios te bendiga, varón. Saludos y bendiciones. También ahí parece que nos está viendo Sofía Salas y todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando en estos momentos. Sé que a muchos les da pena hacer comentarios o estar ahí al tanto, pero sabemos que gracias a Dios el Señor nos permite tener bastante alcance a través de todas las plataformas y las redes sociales. Y pues sin más preámbulo, vamos a darle la oportunidad de que se presente el varón. Viene igualmente con su amada esposa, que se presente de qué iglesia viene y cuál es su nombre, porque el día de hoy el Señor quiere hablar a tu vida. Así que hay que estar atentos, hay que estar siempre atentos lo que es a la palabra de Dios, que es lo que el Señor nos quiere hablar día con día. Así que, varón, Dios te bendiga. Gracias por aceptar lo que es la invitación, y pues te damos la oportunidad de que... Verdaderamente para mí es una bendición, un privilegio poder estar hablando aquí a través de la radio. Es mi primera vez que yo estoy hablando a través de la radio. Usualmente soy invitado a iglesias a predicar, pero esta es la primera vez que puedo tener alcance, ¿verdad?, aún mayor a través de estos medios. Yo soy el pastor Carlos Alberto Mederos, su servidor para servirles. Vengo de la ciudad de Chula Vista, California. Gloria. Y me reúno en la iglesia Palabra Viva y con el pastor Robert Sandes. Es una iglesia pequeña, pero ahí nos reunimos constantemente y compartimos la palabra. Y pues como les digo, es un verdadero privilegio poder estar aquí y tener el gran alcance que se tiene a través de la radio. El día de hoy vengo trayendo un tema que el Señor me trajo a mi vida, que es importante que se pueda pues decir esto que el Señor me ministró a través de su palabra. Son dos temas que voy a estar tratando dependiendo de cómo dependiendo de cómo el tiempo nos dé. Me voy a esparcir un poquito más o vamos acortando. Uno de los temas principales que quiero hablar es acerca del perdón y el poder de nuestra lengua, de lo que hablamos diariamente, cómo tenemos que ser cuidadosos y cómo también tenemos que perdonar a las personas, ¿verdad?, que nos ofenden. Quizás es un poquito difícil eso, pero es algo que tenemos que hacer, ¿verdad?, para quitar todas nuestras barreras que quizás podamos tener espiritualmente, ¿verdad? En el libro de Oseas 4:6 en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, nos dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que el pueblo aparece o perece, ¿verdad?, por falta de conocimiento, que ha sido destruido por falta de conocimiento o porque no me conoce. Entonces nosotros, ¿verdad?, como cristianos tenemos una obligación de conocer al Señor, de tener una relación con el Señor día a día. No es normal, es cuestión de ir a la iglesia, Carlos. Es cuestión de tener una relación, de abrir nuestras Biblias todos los días, de estar en oración, estar en ayuno, estar en constante relación con el Señor, para que Él nos ministre y nos enseñe día a día lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Tenemos que poner todo en las manos del Señor día a día. Amén. Y uno de los del primer tema es acerca del perdón, ¿verdad? Cuando tenemos que estar en obediencia con lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y una de las cosas que hay es muchas veces hay desobediencia y hay rebelión. Y si estamos en desobediencia, estamos en rebelión, ¿verdad?, se abren puertas espirituales, donde el enemigo, nosotros le damos entrada, ¿verdad?, para que nos oprima espiritualmente, ¿verdad?, y nos tenga de una manera atados, ¿verdad?, a no crecer espiritualmente. Entonces, tenemos que abrir nuestro conocimiento espiritual, porque no tenemos una lucha nosotros contra carne y hueso, no tenemos una lucha contra nuestro hermano, sino dice Efesios 6:11 en adelante que tenemos una lucha contra potestades, tenemos una lucha contra principados del mundo de las tinieblas, y tenemos Amén. Que tener nosotros, Carlos, a las armas que el Señor nos da y armarnos espiritualmente
para poder combatir esta opresión que muchas veces tiene al pueblo del Señor, ¿verdad? Sí, Amén, amén. Amén, amén. Adelante. Sí, entonces igualmente, persona que nos está viendo, que nos está escuchando, hay que estar atentos lo que es a la palabra de Dios. Como le decía, a ver, se va a tocar un tema acerca de la lengua, a un tema acerca del perdón. Así que para que le subas el volumen ahí, lo que es ahí donde nos estás escuchando. Sé que hay mucha gente que ya a lo mejor igual va pasando por el lugar donde tú estás, y sé que le va esa pequeña semilla o eso que se va a regar el día de hoy tiene que hacer un efecto que hace a lo mejor no ahorita, pero a largo plazo. También le vamos a dar lo que es la oportunidad de que se presente, porque pues también igual nos acompaña su amada esposa, así que vino a cuidarlo de a ver. Sí, buenos días. Mi nombre es Celia Mederos. Como dijo mi esposo, pues venimos de Chula Vista y en la iglesia Palabra Viva. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a, pues hermana, pastora, pues acompáñanos con la oración para que sea el Espíritu Santo, pues ahora sí que tomando el control de aquí del tema. Ok. Gracias, Padre bendito, por esta mañana, por este tiempo, Padre, que tú nos estás dando, Señor. Estamos más que agradecidos, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos da, Señor. Te pedimos, Padre, una bendición, Padre, para mi esposo, Señor, que va a hablar esta palabra esta mañana, Señor. Te damos la gloria, la honra a ti, Padre, y la oportunidad a la radio también, al hermano Carlos, Señor, también, y a la iglesia aquí presente, Padre Santo. Gracias, Señor, por la oportunidad y por los radios. Escucha, Señor, también te pedimos, Padre, para que cada persona que escuche, Señor, este mensaje, Señor, no nada más quede, Señor, en su mente, Señor, sino que baje a su corazón, Señor, y puedan ponerlo por obra, Padre bendito. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de estar aquí, Señor, de permitirnos, Señor, despertar, Señor. Gracias, Padre, eres grande, poderoso, misericordioso, bondadoso, benévolo, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, siempre, en el poderoso nombre tuyo, que es sobre todo nombre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, Carlos, como te venía mencionando a los radioescuchas, a mis hermanos cristianos, a las personas que nos están escuchando a través de la radio, la opresión espiritual no siempre viene, ¿verdad?, porque el enemigo es fuerte, sino porque le damos acceso por medio del pecado, la Amén. falta de perdón, la amargura, la maldicencia y una vida sin frutos, muchas veces la que abren las puertas pues al enemigo, y una de ellas, ¿verdad?, es la falta de perdón. Entonces, pues, nuestro Señor Jesucristo, vea, hizo tanto hincapié en el perdón, que nosotros perdonáramos a las personas que nos ofenden, ¿verdad?, que Él conecta el perdón con la oración, ¿verdad? Jesús conecta la oración con el perdón. En Marcos 11:25, la palabra de Dios nos dice que cuando estemos orando, que de perdonar, dice, si tenéis algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos nos perdone también nuestras ofensas. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces, aquí el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo, ¿verdad?, que perdonar es importante, ¿verdad?, para nuestras vidas, ¿verdad? Perdonar no significa aprobar el abuso, ni la traición o la injusticia. Perdonar significa soltar la venganza y entregar el juicio en las manos de Dios, ¿verdad? El perdón no siempre restaura confianza inmediata, pero sí libera el corazón y del veneno y de la amargura quizás que muchas personas nos traen. Pero la falta de perdón se convierte, si no lo hacemos, Carlos, en una cárcel espiritual, ¿verdad? Puede producir enojo, ansiedad, dureza del corazón, división familiar y hasta opresión. El enemigo usa la falta de perdón para mantener a muchos creyentes atados. Entonces muchas veces vemos en las iglesias a nuestros hermanos cristianos que batallan, ¿verdad?, y no hay un avance espiritual, ¿verdad? ¿Por qué, Carlos? ¿Verdad? Por la falta de perdón, ¿verdad? Y la falta de perdón es una cosa que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón todos los días, ¿verdad? Porque no falta, ¿verdad?, que nos haga una ofensa, que nos diga algo, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor Jesucristo nos enseñó que no debemos de guardarlo. Inclusive, una vez Pedro se le acercó, ¿verdad? En Mateo 18, 21 al 35, hay un relato donde Pedro le pregunta al Señor, ¿verdad?, y dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar, Señor? 7 veces, y Pedro pensaba que con 7 veces ya eran suficientes veces. Sí, para sacar la espada, ¿no? Sí. Dijo, ya con 7 veces ya es suficiente. Y le dijo, no, le dijo hasta 70 veces 7. Y no era algo como literal, simplemente No, es algo como que... exactamente, infinito. sí, o sea, no significa que vamos a perdonar nada más 490 y tantas veces, sino
le está diciendo cuentas. cuántas veces nos ofendan, ¿verdad? Tenemos que soltar, tenemos que perdonar, ¿verdad? Para poder ser libres, ¿verdad? Y no estar en esa cárcel espiritual. Inclusive, después si seguimos leyendo ahí, Carlos, en el mismo versículo del 21 al 35, el Señor nos da un ejemplo, una parábola, ¿verdad? Del siervo y del esclavo, ¿verdad? Este siervo le debía a su señor, ¿sabe qué tanto dinero? Parecía que eran bastante dinero el que le debía, ¿verdad? Y tenía que vender su casa, tenía que vender su esposa, tenía que vender sus hijos para poderle pagar, ¿verdad? Entonces el amo, al darse cuenta, ¿verdad? Dijo, yo te perdono la deuda, ¿verdad? Y salió bien contento, ¿verdad? Porque su deuda estaba perdonada, pero al salir se encontró con otra persona que le debía dinero, ¿verdad? Y era una cantidad mínima, eran 100 denarios, cuando él a su amo le debía 10,000 talentos, y sin embargo no se los perdonó. Fíjate la diferencia, o sea, le perdonó esa cantidad, pero no pudo perdonar una pequeña cantidad. Entonces ahí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que debido a eso, ¿verdad? Llegó a oídos del siervo, del Señor, ¿verdad? Y no le perdonó la deuda, y al final nos dice, ¿verdad? Que debemos de perdonar para no ser entregados a nuestros torturadores, y en este caso, ¿verdad? Aquí literalmente pues es opresión, ¿verdad? Del demonio, Sí, de los espíritus, ¿verdad? Que nos oprimen cuando no tenemos esa libertad, porque estamos abriendo esas puertas, ¿verdad? Que necesitamos cerrar, ¿verdad? Para poder estar nosotros, ¿verdad? Bajo la obediencia, Sí, de lo amén. que es la palabra del Señor. Sí, y de hecho es algo que pasa muy común en un matrimonio, ¿no? Cuando tú cometes la ofensa, cuando tú haces la ofensa, quieres que te perdone rápido, ¿no? Pero ya cuando ahora sí dirán por ahí, cuando te la aplican, Exactamente. o sea, dices, no perdonas y te avientas 2-3 días enojado con la esposa, ¿no? Ya te volteas y ahora sí, como dirían por ahí, te duermes y no pasa nada. Pero ¿qué tal cuando tú cometiste cuando te cometieron la ofensa? ¿Por qué no tuviste también lo mismo, la rapidez con la que tú querías que te perdonaran, el poder perdonar? Es algo bien tremendo. Amén. Tal vez quizás alguien nos hirió, ¿verdad? Nos traicionó, nos humilló, habló mal de nosotros, nos abandonó, ¿verdad? Pero Jesús nos llama a perdonar, ¿verdad? Entonces esto es una cosa, Carlos, ¿verdad? Que también el Señor me ministró de esta manera, que muchos de nosotros ya como adultos cargamos nosotros quizás cosas de nuestra niñez, ¿verdad? Que estamos cargando mucho resentimiento quizás a nuestros padres, quizás a familiares, ¿verdad? Que nos hicieron daño, ¿verdad? De niños, ¿verdad? Y no podemos soltarlo, ¿verdad? No podemos soltarlo, ¿verdad? Pero verdaderamente si nosotros queremos ser libres, ¿verdad? Y tener crecimiento espiritual y estar en obediencia, ¿verdad? Tenemos que soltar todo eso y perdonar, que haya ese perdón. Y hay unos estudios que hay, ¿verdad? Que las personas que no perdonan se enferman más también. O sea, todo está conectado, Carlos. O sea, Sí, amén. no nomás es espiritual, sino también físicamente, ¿verdad? Les causa daños a su cuerpo. Entonces, la importancia aquí de poder perdonar a todos los que nos ofenden, porque también pues es algo que el Señor nos dice. Tenemos un ejemplo en la Biblia de José, ¿verdad? De José, pues él, obviamente si leemos en Génesis 45 y 50 podemos leer, ¿verdad? De que el Señor favorecía a José bastante, y eso creó pues envidia en sus hermanos, ¿verdad? Envidia en sus hermanos, porque él era favorecido por su padre, a Jacob también, y hicieron un plan para matarlo en el desierto, cuando fueron al desierto, ¿verdad? Pero sin embargo, pues José era favorecido por el Señor, ¿verdad? Como sabemos y leemos en la Escritura, ¿verdad? Sí, Llegó a ser gobernante de Egipto, ¿verdad? Lo puso en lugares, ¿verdad? Altamente, pues donde él tenía libertad en Egipto de poder hacer y deshacer, porque hubo una hambre también en Egipto. Entonces vinieron los hermanos a buscar alimento cuando había esa hambre por 7 años, ¿verdad? Y sin embargo José, a pesar de que lo habían planeado, ¿verdad? Matarlo y todo eso, él los perdonó, ¿verdad? Los perdonó, ¿verdad? Y los abrazó y lloró con ellos. Entonces aquí hay un ejemplo muy grande, ¿verdad? Que José
no guardó resentimiento. Y teniendo un alto rango de poder, Exacto. de decir, si él lo hubiera mandado a matar, no hubiera pasado absolutamente Nada, porque, o sea, ni siquiera lo habían conectado con que era su hermano, no lo reconocían. Exacto. No lo reconocían. Y ahí es la importancia. Y a veces, incluso cuando la persona es afectada, está esperando que la persona venga y te pida perdón. Pero si tú sabes que esa persona te causó un daño, ¿por qué no acercarte? Exacto. Porque a final de cuentas, a quien va a lastimar es a uno mismo, ¿no? O sea, cuando tú lo perdonas, a quien se va a hacer daño eres tú mismo. Que hace la otra, mejor la otra persona está como si nada y está en su mundo y él vive feliz. Exacto. Pero quien está siendo dañado eres tú. Entonces, por eso en otra parte de la palabra donde el Señor le dice, hey, si tienes algo contra tu hermano, o sea, ve y reconcíliate y luego vienes y traes la ofrenda. Amén. O sea, no le está diciendo, hey, espera que tu hermano venga y se reconcilie contigo, sino tú mismo tienes Tomar la iniciativa. Exactamente. Sí, José nos enseña que el perdón requiere madurez espiritual, ¿verdad? Porque como dices tú, Carlos, ¿verdad? Él pudo decir, ustedes pensaron mal contra mí, ¿verdad? Pero Dios lo encaminó al bien, ¿verdad? Amén. No negó el mal, lo reconoció, pero también reconoció que Dios es más grande que la traición humana. Fíjate, qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Y entonces en esta tarde yo quiero exhortar a mis hermanos cristianos, ¿verdad? Que quizás, ¿verdad? Alguien pensó mal contra ti o contra ustedes, ¿verdad? Pero debemos permanecer fieles a la palabra de Dios y debemos de perdonar, ¿verdad? Así como el Señor nos ha perdonado tantos pecados que nosotros cometimos y que ahora somos salvos por gracia. Amén. Y como dices tú, vea Mateo 5, 23 y 24, también ahí nos dice acerca de lo que tú estabas comentando, acerca de la ofrenda, ¿verdad? Dice que si tú llevas una ofrenda, pero sin embargo tienes algo en contra de tu hermano, ¿verdad? Que primero vayas y te reconcilies con tu hermano antes de traer la ofrenda. Entonces Jesús aquí está diciendo algo tremendo, ¿verdad? Antes del acto de dar la ofrenda, ¿verdad? Dice, arregla tu asunto con tu hermano antes de presentar tu ofrenda. Busca reconciliación, ¿verdad? Dios no se impresiona con una ofrenda si el corazón está lleno de orgullo, de pleito, de odio o falta de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces no podemos levantar manos en oración y al mismo tiempo maldecir a nuestro hermano, ¿verdad? No podemos pedir misericordia y negar misericordia, ¿verdad? No podemos decir que amamos a Dios mientras alimentamos odio contra nuestro prójimo. Y a veces algo que la gente no se da cuenta es por un ejemplo, ¿no? Porque en este caso sucede que hace a lo mejor con nuestros padres, ¿no? Que hace a lo mejor tus padres te trataron mal, fueron malos contigo, pero cuando te pones a analizar y el saber el trasfondo, el por qué tus padres de cierta manera fueron así, te das cuenta que ya es a lo mejor porque sus padres los criaron de esa manera. Exactamente. Y piensan que esa fue la manera correcta de poder criar a sus hijos. O a lo mejor hay un dolor, es como dice, hay una amargura en su corazón, que es de la única manera que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Exacto. Y no solamente habla la boca, sino también salen las mismas acciones. Entonces, a veces es bien fácil criticar o juzgar a las personas y decir, no, es que, un ejemplo, un alcohólico, un drogadicto, pero no sabes qué fue lo que lo llevó así. Exacto. O no sabes qué fue lo que lo llevó a tratarte o hablarte de esa manera. Exactamente. Entonces, son muchas cosas de las cuales debes de ver y ya tú estás odiando a la persona, no sabiendo que esa persona también fue lastimada. Exactamente. Eso que estás hablando, Carlos, es algo muy importante porque quizás la persona que te hizo ese daño también fue lastimada de niño. Es una secuencia, un patrón. Amén. Que se está siguiendo. Es una, ¿cómo se puede decir? Una maldición generacional muchas veces que se trae de las familias de generación en generación. Pero nosotros, Carlos, ¿verdad? Como hijos nacidos de nuevo en Cristo, ¿verdad? Como dice 2 Corintios 5:17, que somos nuevas criaturas en Dios, ¿verdad? Tenemos que cortar con todo eso, ¿verdad? Perdonar, ¿verdad? Para poder cortar todas esas cadenas, porque, pues sí, ¿verdad? Quizás nuestros papás, nuestras mamás nos trató mal, pero también la Biblia dice, ¿verdad? Que debemos de honrar a nuestra padre y a nuestra madre, Sea como sea. como sea, ¿verdad? Para que tengamos un largo tiempo aquí en la tierra. Entonces es una bendición ahí que nos está dando, ¿verdad? Que debemos de honrar a nuestro padre, a nuestra madre y perdonarlos, y quizás, ¿verdad? Ellos al ver cómo nosotros somos, ¿verdad? Quizás también ellos entren en ese racionamiento espiritual, ese despertar espiritual, porque muchas veces quizás estén también dormidos Así espiritualmente, es. ¿verdad? Y miran, ok, ahí está el despertar espiritual. Es como un ejemplo, es como, hay una parte en la palabra donde dice que produce como en ascuas, ¿no? De la persona,
Bueno, pero es como lo decimos en la actualidad, es como una cachetada con guante blanco. Si la persona no quiere crecer espiritualmente, pero tú quieres crecer espiritualmente, ve y reconcíliate con la persona, Amén, habla, amén. y créeme lo que esa persona que te hizo un daño, te hizo un mal, va a decir, mira, a pesar de cómo lo traté, a pesar de cómo lo hablé, que a lo mejor a pesar de cómo lo golpeé, o sea, viene y todavía me trata de esta manera. Amén, O sea, amén, amén. es algo de lo Amén. cual Es un impacto Exacto, ahí. o sea, sí. y vas a generar algo, y aún sucede dentro de la iglesia, pues. O sea, Exactamente. como cristianos, no somos perfectos, Sí. pero se trata de esto, ¿no? De decir, hey, mira, o sea, el hermano o la hermana, o incluso mi hijo, cuando ya eres cristiano, dentro de la misma familia, dices, mira, a pesar de como la vida que le di, o sea, Exacto. viene y me trata, me habla bien, me da amor, me demuestra amor, sus acciones, no solamente sus palabras, sino sus acciones, Exactamente. y esto va a generar algo en la otra persona. Exactamente. Inclusive yo estaba mirando la otra vez una predicación y el hermano que estaba predicando estaba hablando precisamente del perdón y cómo limpiar las cosas de las cosas pasadas, y puso 3 vasos, ¿verdad? Entonces un vaso estaba sucio, ¿verdad? Otro vaso estaba limpio, ¿verdad? Y cómo agarró el vaso, y lo del vaso de acá, o sea, la generación pasada la empezó a diluir con lo que él llenaba, ¿verdad? De las cosas espirituales del Señor, hasta que el vaso, ¿verdad? El vaso se llenó de agua, sí, quitó toda la basura de ahí, ¿verdad? Y se hizo blanca y limpia. Entonces así es como nosotros, ¿verdad? Como generaciones, como nuevas generaciones o nuevas criaturas en Cristo, así es como nosotros debemos de ser, ¿verdad? Limpiar todo lo pasado para que nuestras generaciones futuras, ¿verdad? Crezcan en la palabra del Señor y aprendan a poder perdonar, y en obediencia, que es lo más importante a la palabra del Señor. Amén, amén. ¿Algún comentario, pastora? No, es verdad, sí es cierto. Hay que perdonar, es lo más importante, el perdón. Es algo que nos libera completamente. Y nos compromete aún más, porque la palabra nos enseña, como usted comentaba, pastor, ratito atrás, acerca en el versículo donde Jesús, pues sí, donde dice que tenemos que perdonar a nuestros agresores, porque si no el Padre no nos va a perdonar. Entonces nosotros como cristianos ya sabemos, persona que me estás viendo, que me estás escuchando, ya sabemos, ya lo leíste, ya te lo ha dicho el Señor. O sea, ¿qué es lo que esperamos, no? Nosotros como de cierta manera, Amén. haciendo una comparación, no es que sea más, menos, ni nosotros más, pero a comparación de una persona que no tiene a Cristo en su corazón, pues se puede decir, entre comillas, vamos a decir, pues se vale, ¿no? Porque pues no tiene a Cristo en su corazón. O sea, no sabe que es a lo Sí, mejor sí. las leyes o los mandamientos o estatutos de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros que lo sabemos, Exacto. eso es más importante. Exacto. Y luego más si lo predicamos, o sea, Sí, exactamente. Aparte el Señor nos manda a hacer luz, ¿verdad? La luz en la oscuridad. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ¿verdad? Llamamos la atención porque dicen, mira, le hicieron algo y de todas maneras perdona. ¿Qué está pasando con esa persona? O sea, ¿qué es lo que tiene él? Y les da curiosidad. Y es una oportunidad para nosotros poder predicarles acerca de las buenas nuevas del Evangelio, de qué es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha transformado, cómo Él nos ha redimido, cómo Él nos ha salvado a través de su gracia. Entonces, todo es una oportunidad, mi hermano Carlos, Amén. de poder, ¿verdad?, hablar acerca de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Efesios 4, 31 y 32, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. amén. Amén. O sea que otra vez nos reitera, ¿verdad? Pablo menciona amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y malicia. Todo eso contamina el ambiente espiritual, Carlos, ¿verdad? Un hogar lleno de gritos, insultos y resentimientos se convierte en un terreno fértil para división y opresión y para tener puertas abiertas en el enemigo. La respuesta bíblica es ser benignos y misericordiosos y perdonadores, ¿verdad? No perdonamos porque la otra persona lo merece, pero perdonamos porque Cristo nos perdonó primero, y al hacer eso estamos en obediencia con el Señor. Y el perdonar es olvidar, no Sí, es, sí, no es sí. de que perdono pero no olvido. Exacto. Clásico, ¿no? Sí, te perdoné pero no olvido. Eso, Exacto. entonces no es perdonar. Exactamente, sí, tenemos que perdonar y quitarnos eso, porque ya somos nuevas criaturas en Cristo y Amén. nos deshacemos de toda la vieja personalidad. Entonces, como dice 2 Corintios 5:17, nuevas criaturas somos, dejamos el viejo de nosotros, ahí muerto lo clavamos en la cruz, ¿verdad? Así como conjuntamente Cristo, ¿verdad?, clavó todo en la cruz,
nosotros también, y somos personas nuevas. Ese es como debemos de ser, Carlos. Gloria a Dios. Amén, Así amén. que, Hay que ser de bendición. amén, amén. Ya saben, nos vamos a una pausa musical, regresamos, no se despeguen, compartan, den like, igual manden sus saluditos, igual si conocen a los pastores, igual pueden mandar un saludito ahí. Amén, y amén. lo estamos leyendo totalmente en vivo, así que regresamos en unos minutos, Dios me los bendiga. Tempestad, alumbras mi oscuridad, la montaña frente a mí, la echas al profundo mar, ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Es con fuerza mi poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza mi poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza mi poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza mi poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Hay victoria. Gracias, ya estamos de vuelta. Gracias a todas aquellas personas que nos están mandando sus saluditos. Allá nuestra hermana Karen dice: Dios le bendiga, mis amados hermanitos. Amén, amén. Gracias. Y también ahí mandaron saluditos su pariente, ¿no? Es mi mamá. Pues mándale un saludito ahí Un saludo para mi madre, Yolanda Mederos Cruz. Le mando bendiciones desde aquí, desde cabina. Ok. Pastor Aguadito, un saludito a alguien especial. Pues también a mi suegro, un saludito que nos esté escuchando y a que nos estén escuchando, Sí. ¿verdad? Que esto sea de bendición para su vida. Gloria a Dios. Amén. Ahí está, pues vamos, seguimos con el tema. Seguimos con el tema y ahora vamos a hablar un poquito un tema diferente. Es el poder de la lengua. Proverbios, en la palabra de Dios en Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21. La lengua puede bendecir o destruir, puede edificar o derribar, puede sanar o herir, puede declarar fe o sembrar muerte,
Por eso nosotros como creyentes debemos de cuidar lo que hablamos, especialmente sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestra iglesia y hacia uno mismo. Aquí voy a dar unos ejemplos actuales de palabras peligrosas que muchas veces he oído afuera de la iglesia y muchas veces en canciones seglares, ¿verdad? Que se pronuncian. Por ejemplo, se dice: no sirves para nada, nunca vas a cambiar, eres igual que tu padre, vas a terminar mal, mi matrimonio no tiene solución, mis hijos están perdidos. Entonces, como padres, esposos, líderes o personas de autoridad, nuestras palabras pues tienen mucho peso. En el mundo espiritual las palabras no son simples sonidos que salen de nuestra boca. La Biblia nos enseña que hay poder de vida o muerte en nuestra lengua, en lo que declaramos, en lo que decimos. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nosotros hablamos, pronunciamos, emitimos de nuestra boca. Hay ejemplos muy claros en la palabra de Dios. Aquí voy a mencionar algunos, ¿verdad?, en los cuales la palabra fue echada para maldecir. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Noé maldijo a Canaán en Génesis 9, 24 y 27. Dice que después del pecado relacionado con Cam, Noé pronunció una maldición sobre Canaán. En Génesis 9, 25 dice: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Entonces aquí nos enseña y nos muestra que una palabra pronunciada por una figura de autoridad puede tener consecuencias muy serias, ¿verdad? Después encontramos que hubo pues desprecio, ¿verdad?, en contra del pueblo de Canaán. Otro ejemplo muy claro, ¿verdad?, que vemos en la palabra de Dios se encuentra en Génesis 31, 32, donde, ¿verdad?, Jacob pronuncia unas palabras de muerte en contra de su esposa Raquel. Y para hacer un poquito de historia acerca de lo que pasó o lo que aconteció, está en el libro de Génesis, ¿verdad? Es de que Raquel, cuando fue y salió del desierto junto con Jacob, ella pues robó unos objetos paganos de Labán, porque su papá o suegro de Jacob, ¿verdad?, no servía a nuestro Dios. Entonces se llevó estos objetos, los escondió por algún motivo. Entonces cuando se dio cuenta Labán, que era el suegro de Jacob, fue y los persiguió en el desierto y los esculcó, ¿verdad? Entonces Jacob, ¿verdad?, al ver que no lo encontraban porque Raquel los tenía escondidos en su montadura, ya sea en el camello parece ser, ¿verdad? Entonces Jacob pronunció unas palabras de muerte, ¿verdad?, que dijo que no viva o que muera la persona que se haya robado esos objetos. Entonces con el tiempo miramos, ¿verdad?, que esa frase, esa maldición que pronunció Jacob, ¿verdad?, produjo muerte, ¿verdad?, cuando tuvo a Benjamín, ¿verdad? Entonces muchas veces hablamos sin pensar, ¿verdad? Por ejemplo, me quiero morir, este niño me va a matar, esta familia está maldita, ¿verdad? Pero el creyente, como nosotros como creyentes, debemos de cerrar nuestra boca a palabras de muerte y abrirla para bendecir conforme la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros debemos de ser de bendición, no debemos de estar hablando a maldiciones, porque como dice Proverbios, ¿verdad?, nuestra palabra tiene mucho peso en el mundo espiritual. Entonces, y como personas de autoridad, ¿verdad?, ya sea en nuestra casa, en nuestra iglesia, ¿verdad?, donde estemos, en nuestro trabajo, ¿verdad?, lo que hablemos tiene que ser de bendición. Tenemos que ser muy cuidadosos, bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestros cónyuges, bendecir. Es más, yo todavía no tengo nietos, pero yo ya desde ahorita ya los bendigo. Yo oro y bendigo mis generaciones que están por venir, aunque yo no las conozca, pero sé que van a venir y sé que van a ser de gran bendición porque yo ya los bendigo desde ahorita. Entonces, eso es lo que debe de ser de bendición. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, de cómo muchas veces nos automaldecimos, ¿verdad? Por ejemplo, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, los judíos, vemos en Mateo 27 y 25, que dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, ahí ellos se automaldijeron, ¿verdad? Este texto es fuerte y debe de tratarse con temor de Dios y responsabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos sirve como advertencia del peligro de hablar de juicio sobre uno mismo y sobre nuestros hijos.
Entonces es importantísimo, ¿verdad?, cuidar cómo uno habla. Otro ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, es cómo Pedro, ¿verdad?, negó a Cristo, ¿verdad?, 3 veces. En Lucas 22:74 dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro negó al Señor 3 veces y se menciona que comenzó a maldecir y jurar que no conocía a Jesús, ¿verdad?, en Mateo 26:74 y Marcos 14:71. Esto muestra cómo una persona bajo miedo y presión puede usar su boca para negar y jurar y alejarse de la verdad, ¿verdad? Entonces, aquí no terminó todo, ¿verdad? Cristo, con su misericordia, al ver que lo negó y se automaldijo Pedro, ¿verdad?, Él lo reivindicó, ¿verdad?, después de su resurrección, ¿verdad? Cuando el ángel vino, ¿verdad?, y encontró a María, ¿verdad?, y les dijo en Marcos 16:7, dice: pero ir y decir a sus discípulos y a Pedro, en eso, si podemos ver aquí en este versículo, ¿verdad?, no lo mencionó discípulo, lo mencionó Pedro. ¿Por qué? Porque él había perdido su autoridad como discípulo por su automaldición que él había dicho. Dice: pero ir a decir a sus discípulos y a Pedro, ¿verdad?, que él va delante de vosotros a Galilea. Esta se encuentra en Marcos 16:7. Entonces, con su gracia y misericordia, después Cristo Jesús lo reivindicó, ¿verdad? Dice, el Señor lo mencionó específicamente, que él negó 3 veces, pero fue buscado por su gracia. Luego en Juan 12:15-17, Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? Así como hubo 3 negaciones, hubo una restauración triple, ¿verdad?, para Pedro, para poder reivindicarlo. Entonces aquí vemos la importancia de lo que nosotros hablamos, decimos, que tenemos que tener cuidado también con lo que escuchamos en la música secular. Muchas veces se habla de maldiciones, se habla de cosas, ¿verdad?, que se mencionan y que está entrando a nuestros oídos y nos está contaminando espiritualmente a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿verdad? Que muchas veces la escuchamos y pensamos: ay, no va a estar, es inofensivo. Bueno, quizás sea inofensivo, pero nos está contaminando nuestros oídos espirituales, nuestra vista espiritual nos la está contaminando, ¿verdad?, al estar oyendo tantas maldiciones que se echan a través de la música secular. No sé si la hayan escuchado. Yo, en cuanto la escucho, luego le cambio, ¿verdad?, porque sé la palabra que se está emitiendo a través de esa música, de esas canciones. Fíjese, eso que usted comentaba, ¿no?, acerca de la lengua y el poder que tiene lo que es la lengua, de cómo a veces la usamos para poder maldecir o dañar a otras personas, o a veces uno mismo, ¿no? Está un ejemplo también ahorita que mientras estaba comentando se me vino a la mente lo que es la vida de Mefiboset, uh-huh, el hijo de Jonathan. Dice, fíjese lo que dice ahí en el versículo, en el capítulo 2, perdón, en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 8, dice: Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad? Un perro muerto como yo. O sea, al grado de que él decir, ok, su condición, ok, está bien, pero David no estaba viendo su condición, sino él mismo se estaba maldiciendo y decir, ¿sabes qué? Es que yo soy un perro muerto. Imagínate cuánto tiempo no vivió, que ya a lo mejor con esa capacidad diferente, sí, y siempre pensando y diciendo, y fue tanto el grado que dijo, no tengo un valor, soy como un perro prácticamente, y ni siquiera un perro vivo, es un perro muerto, o sea, algo que no tiene valor. Exacto. Y luego está en Proverbios, dice ahí en Proverbios 11:9, en la versión NTV dice: los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Amén. Una persona que prácticamente tú te das cuenta que, como les decía, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, salen puras maldiciones de su boca. Exacto. O sea, puras maldiciones. Pero cuando tienes el conocimiento, vamos a decir en este caso, de la palabra de Dios, sabes que de tu boca no pueden salir maldiciones. Exacto. Y no puedes maldecir a tus hijos. O a veces crecen los niños y luego te preguntas por qué es un adicto, por qué es un drogadicto, exacto, o por qué tiene ese estilo de vida, si cuando de niño tú le decías, o sea, igualito a tu padre. No va a servir, no va a servir, no va a ser el otro, y hablas puras maldiciones en contra de la vida de tus hijos. Al contrario, ¿verdad? Tú tienes que hablar bendiciones y tienes que declararlo por fe, ¿verdad? Que tu hijo va a ser más que vencedor en Cristo y que va a ser cabeza y no va a ser cola.
Amén. Entonces, así es como debe ser, porque nosotros tenemos puestos de autoridad en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestras iglesias, ¿verdad? Dice que nosotros estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales y tenemos puestos de autoridad, ¿verdad? Una madre, un padre, un esposo, una esposa, un líder debe de entender que lo que habla tiene peso y se trata de responsabilidad espiritual. Fíjate lo que dice Santiago 3, nos enseña que la lengua es pequeña, fíjate Carlos, la lengua es pequeña, pero puede encender un gran fuego. Todo el capítulo de Santiago está dedicado al poder de la lengua. Sí, amén. Dice, una sola palabra dicha con ira puede marcar a un hijo por años, ¿verdad? Una palabra de bendición puede levantarlo. Por eso debemos hablar vida, corrección con amor, verdad, con gracia y bendición conforme a la palabra. Entonces, yo los invito, mis hermanos, que lean todo el capítulo. Ahorita no hay tiempo aquí, pero si tienen ustedes oportunidad, mis hermanos que me están viendo a través de redes sociales, de Facebook en vivo, lean Santiago 3 y verán ahí, hermanos, el poder de la lengua, de lo que hablamos. Ahí dice claramente. ¿No tengas algún comentario, Carlos? No, bueno, incluso también ahí mismo da el ejemplo, ¿no? Como dice que un pequeño timón, ¿cómo puede mover un barco? Exacto. Así nuestra lengua, o sea, prácticamente es un músculo tan pequeño que si no lo refrenamos, todo el despapalle que hace prácticamente, es como le decía, puedes maldecir toda una generación, puedes maldecir a tu hijo, puedes maldecir a familia, puedes maldecir a gente sin darte cuenta. O sea, prácticamente el daño que ese pequeño músculo que es la lengua, si no lo refrenas, si no lo dominas, o sea, quieres dominar prácticamente, vamos a decir, hay domadores de animales que dominan grandes cosas y no pueden dominar su lengua. Es algo bien tremendo, por eso ahí te da todo ese ejemplo acerca de la lengua. Y luego dice que de una fuente no puede salir ni agua dulce ni agua amarga. Amén. Mientras que tú allá en la iglesia alabas a Dios y lo glorificas y haces tantas cosas, y luego sales de la iglesia y ahí estás maltratando a tu esposa, a tus hijos, Exacto. y le estás diciendo que ya es a la mejor, dirían por ahí, hasta de lo que se va a morir. Amén. Cuando hace unos momentos estabas adorando y alabando a Dios, o sea, qué tremendo es todo esto, como el poder de la lengua. Amén, Carlos. Y por eso precisamente en el capítulo de Gálatas, ¿verdad? Dice que debemos de vivir nuestras vidas a través del Espíritu y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice en Gálatas, ¿verdad? 5, ¿verdad? Que contrasta, ¿verdad? Las obras de la carne, ¿verdad? O sea, nuestra carne pecaminosa con las obras del Espíritu, y nos exhorta, ¿verdad? A hacer y vivir bajo las obras del Espíritu, ¿verdad? Fíjate, las obras de la carne, ¿verdad? Contra las obras del Espíritu. Las obras de la carne hay adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, envidias y cosas semejantes, ¿verdad? Y aparte nos advierte en Gálatas 5:21 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Pero sin embargo, en Gálatas 5:22 y 23 dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, el fruto del Espíritu debe de verse cómo hablamos, cómo perdonamos, cómo tratamos a nuestra familia y cómo reaccionamos ante las ofensas y cómo vivimos en privado, ¿verdad? Porque muchas veces portamos una personalidad en público, Carlos, ¿verdad? Pero ya cuando estamos en privado somos otras personas, ¿verdad? Entonces nuestro comportamiento como cristianos, como hijos de Dios, debe de ser siempre en obediencia a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, nadie nos ve, nadie nos está viendo, pero el Señor ya sabe todo, Él nos está viendo en todo momento, y debemos de obrar conforme los frutos del Espíritu. Así es, y luego más con uno, a veces uno, como le comentaba, o sea, uno que predica la palabra de Dios, o a veces cuando tienes un liderazgo y sigues teniendo las mismas acciones, yo siempre digo, bueno, cuando vas empezando en Cristo, pues vamos de acuerdo, ¿no? Pues, o sea, de cierta manera uno puede decir, pues te barres porque apenas vas conociendo, vas sabiendo, pero una persona que ya tiene, que hasta a lo mejor vamos a decir 5 o 10 años, o ya tiene un liderazgo, y teniendo las mismas actitudes que una persona, como si fueras del mundo, o sea, ahí ya como que algo no está cuadrando, ¿no? Exactamente. O sea, también hay que ser de cierta manera conscientes con eso, que quizás a lo mejor vas a cometer un error, o se te sale una palabra, quizás a lo mejor en este caso una palabra mala, o no mala en el aspecto que tú puedes dañar a alguien, pero en ese momento, ¿sabes qué? Perdóname, mi amor, Amén. ¿sabes qué? Amén. Te dije algo Amén. que no debía, Amén. o estábamos enojados.
Amén. Y eso que estás mencionando, Carlos, es muy importante porque, mira, cuando uno tiene el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo obra en uno, hay convicción, Carlos. ¿Verdad? Cuando uno, no somos perfectos, cometemos errores, cometemos pecados, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo te trae convicción a tu vida y te dice, hey, te pone una alerta roja ahí, Sí, hey, orgullo. te dice, ahí está eso mal, arrepiéntete de lo que estás haciendo, ¿verdad? Y nos vuelve a reivindicar el Espíritu Santo. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que estemos pecando deliberadamente. Estoy hablando de pecados, ¿verdad?, que cometemos, ¿verdad?, porque somos humanos, quizás se nos sale algo. Sí, el ¿verdad? impulso del momento. ¿Verdad? Pero cuando hay arrepentimiento, ¿verdad?, hay perdón. Sí, ¿verdad? amén. Pero fíjate lo que dice Hebreos 10:26, ¿verdad? Y aquí nos advierte acerca del pecado voluntario, ¿verdad? Por eso debemos de vivir, hermanos que me están oyendo, debemos de vivir una vida en santidad, ¿verdad? Debemos de vivir una vida conforme al Espíritu. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Básicamente, estamos rechazando el sacrificio máximo que Cristo hizo en la cruz y estamos rechazando la salvación que recibimos por gracia, ¿verdad? No es para condenar a una persona arrepentida que está luchando, ¿verdad?, pero es una advertencia muy seria para no vivir deliberadamente en pecado, ¿verdad?, sino que debemos de vivir en convicción con lo que el Espíritu de Dios nos da a nosotros, ¿verdad?, y no practicar, ¿verdad?, el pecado deliberado. Debe de haber fruto, obediencia en nuestro corazón, porque estamos nosotros como cristianos, debemos de dar ese fruto, ¿verdad?, porque estamos nosotros pegados a la vid. ¿Y quién es la vid? Cristo Jesús, ¿verdad? Y debemos de estar cultivando los frutos del Espíritu Santo en todo momento, ¿verdad? Es como un arbolito, ¿verdad? Cristo dice, es la vid, ¿verdad? Es la fuente, Sí, amén. es la fuente de vida que nos da vida eterna y nosotros somos el fruto. Entonces debemos nosotros de cuidar nuestro fruto, ¿verdad?, alimentarlo a través de la palabra de Dios, mantenernos en oración, ayunando, asistiendo a la iglesia y haciendo lo que es justo, lo que es santo, lo que es correcto, para que nuestros frutos den más fruto, Sí. ¿verdad?, para poder seguir esparciéndolo. La gran la encomienda que Cristo nos dio, ¿verdad?, de seguir predicando el Evangelio y ganar almas, ¿verdad?, para el reino de Cristo. ¿Algún comentario, pues? Nada, pues que hay que trabajar en los frutos principalmente, ¿verdad? Que Sí. muchas veces fallamos. Sí, ¿verdad? sí, ¿verdad? Es normal. Hay que amor, paz, mansedumbre, hay que perdonar, hay que justificar, hay que todo lo bueno, todo lo santo. Entonces aquí, hermano, miren, algunas cosas que quiero mencionar, ¿verdad? No todo problema es solamente emocional. Muchas veces hay raíces espirituales, como la falta de perdón, la rebelión, las palabras que hablamos, ¿verdad? Entonces, antes de reprender al enemigo, revisemos nosotros mismos si tenemos puertas abiertas, hermano. Y debemos de cerrar esas puertas abiertas, hermano, para poder tener ese círculo de fuego, ¿verdad?, esa protección del Señor, ¿verdad? Padres que me están escuchando, no maldigan a sus hijos, corrijan, instruyan y disciplinen, pero no declaren muerte sobre ellos. La lengua puede ser altar de bendición o instrumento de destrucción. La iglesia no necesita más apariencia, necesita frutos, hermanos, frutos, ¿verdad? Y tenemos que estar apegados a Cristo, a la vid, porque separados de Cristo, nada podemos hacer, mis hermanos. Amén. Hoy Dios nos llama a examinar nuestro corazón y nos pregunta, ¿hay falta de perdón? ¿Hay palabras de maldición? ¿Hay rebelión? ¿Hay pecado voluntario? ¿Hay apariencia sin fruto? Este es el momento de arrepentirse, hermanos, y volver a Cristo. La sangre de Jesús tiene poder, hermano, para limpiar, restaurar y romper cadenas, pero debe de haber arrepentimiento genuino. No un arrepentimiento de labios, sino del corazón, hermanos. Eso es lo que debemos de renunciar a toda amargura, renunciar a toda maldicencia, renunciar a todo hablar de muerte sobre nuestra familia y renunciar a justificar nuestro pecado. Debemos de permanecer en la vid que es verdadera y producir fruto para la honra y gloria de Dios. Amén, amén. Fíjense lo que dice en Proverbios 17:28, dice, ahí nomás para que te des cuenta el poder de la lengua, pero también hay que saber refrenarla, ¿no?
Dice, ahí en Proverbios 17:28 dice, hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Amén. Dice, parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. En pocas palabras, es como, saben en qué, de cierta manera debemos de saber en qué momento actuar. Porque pues a veces también tanto el hombre como la mujer pueden estar como dirían por ahí como un cuchillito de madera, pero si tú tienes ese control, ese dominio propio de poder controlar tu lengua y decir, ¿sabes qué? Ok, está alterado, está alterada, pues voy a mantenerme callado o callada. ¿Para qué? Porque tú sabes de cierta manera hacia dónde te va a llevar cuando de cierta manera te defiende. Tratamos de defendernos más bien. Amén. Tratamos de defendernos y eso puede causar heridas en el corazón tanto del hombre como de la mujer y más en la mujer. Más en la mujer, y a veces por ese simple hecho a veces se destruyen matrimonios porque no es que las mujeres, ¿verdad? Pero es como que dirá mi pastor, no son histéricas, son históricas y te recuerdan cosas de hace como 20 años y es que tú me dijiste y es que tú hiciste Así y es que esto y a veces uno ya ni se acuerda y está y o sea, son cosas así y dices, oye, pues eso ya pasó, eso ya ni me acordaba, o sea, ya te pedí perdón por eso de hace como, o sea, 20,000 veces. Exacto. Entonces, son cosas de las cuales es como dice, bueno, o sea, ya mejor mantengo mi boca callada, cerrada y pues te va como dicen, a uno al necio, a la persona, un necio, de cierta manera el sinónimo es como un tonto, Amén. una persona tonta. Entonces, como que imagínate, una persona tonta actúa como una persona inteligente manteniendo su boca Amén. cerrada. Amén. Amén. Y esto es para los que predicamos la palabra, porque hasta como digo, yo me cuento entre ellos, porque Sí, yo predico también. la palabra de Dios, no nomás se trata de aquí para, es de para aquí para todos, allá, es para pero todos, es para todos no, en es para- general. inclusive para mí también es para todos, porque una cosa, Carlos, una cosa, ¿verdad? Es de que cuando predicamos, el Señor también, no nomás ministramos, sino que el Señor también nos ministra Amén. a nosotros, nos Amén. ministra, conforme estamos hablando la palabra, nos está ministrando, nos está dando revelación, Sí, y amén. dice, tienes que trabajar en esto. Amén. Entonces, es para todos. Sí, y yo como le digo, yo cuando de cierta manera el Señor me permite predicar la palabra, es como digo, quizás a lo mejor no lo estoy practicando, pero digo, a veces digo, Señor, pues ¿cómo voy a hablar esto si no lo estoy practicando? Pero si te lo estoy dando es para que lo empieces a practicar. Amén. O sea, para el momento en que tú lo Amén. estés predicando, yo te voy a respaldar, Amén. pero empieza a trabajar en eso. Amén, amén, amén. Porque fíjese lo que dice la palabra ahí en Santiago, capítulo 3, versículo 1, en la versión NTV, dice, por eso le decía que esto es para los que predicamos la palabra, dice, amados hermanos, dice, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque les enseñamos, dice, los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Exacto, amén. O sea, aún más dura. Exactamente. O una persona que hace a lo mejor no predica la palabra de Dios, vamos a decir que hace a lo mejor es un poquito más considerable, ¿no? Pero el que Sí. está predicando es como, prácticamente vendríamos siendo como fariseos. Exacto. O sea, impones cargas a otras personas y que hagan lo que tú le estás diciendo, Exacto. basado en la palabra, No, pero no, tú no. qué tal, o sea, ¿por qué no lo practicas? ¿Por qué no lo haces? Exacto. ¿Por qué no lo llevas a cabo? Amén, amén. O sea, Amén. tremendo. Amén. Amén. Quería, si me permites, hermano, Sí, amén, Carlos, amén. cerrar Sí, amén. con una oración. ¿Qué te parece? Adelante. ¿Está bien? Sí, adelante, adelante. Sí, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, reconociendo que muchas veces hemos fallado con nuestro corazón y con nuestra lengua. Perdónanos por la falta de perdón, por la amargura, por la ira, por la maldicencia, y por toda palabra de muerte que haya salido de nuestra boca, Señor. Señor, ayúdanos a perdonar. Tú nos perdonaste. Danos humildad para reconciliarnos cuando sea necesario. Limpia nuestro corazón de orgullo, resentimiento y rebelión. Cerramos toda puerta espiritual que se haya abierto por pecado, desobediencia, odio o palabras destructivas. Bendecimos a nuestros hijos, nuestras familias, nuestros hogares y nuestras generaciones. Cancelamos toda palabra de maldición que haya hablado o hemos hablado en ignorancia o enojo, y declaramos vida conforme a la palabra. Señor Jesucristo, tú eres la vid verdadera. Queremos permanecer en ti y dar fruto, digno de arrepentimiento, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No queremos ser como a la higuera con hojas, pero sin fruto. Queremos vivir en santidad, obediencia y verdad. Espíritu Santo, redarguye nuestro corazón. Guíanos al arrepentimiento genuino y fortalece nuestra vida espiritual. Que nuestras palabras edifiquen y no destruyan. Que nuestra casa sea casa de paz, perdón y santidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a todas aquellas personas que se estuvieron conectando, todas aquellas personas que compartieron, que mandaron sus saluditos. Recuerden todos los días viernes en su programación el taller del maestro en punto de las 11:30 a 12:30 del mediodía.
Recuerden, como siempre lo he dicho, este programa no es mío, es prestado de parte de Dios. Así que si tú tienes algún don, algún talento, algo que el Señor te haya dado y quieres compartirlo con nosotros y los radioescuchas, ya sabes, mándame un mensajito, lo que es ahí a mi Facebook personal como Carlos Alberto Serna con S, o puedes dirigirte lo que es directamente lo que es aquí a cabinas de Tabita Radio o algún predicador que esté en turno y que tú de cierta manera quieras expresar este don o talento. Eres bienvenido, y como siempre he dicho, y si es de Dios, aquí vas a estar. Amén. Esto no lo decido yo, créanmelo, no es de como que, sí es porque es mi amigo, ¿no? Sinceramente son la primera vez que conozco a los pastores, tengo la oportunidad de conocerlos. Entonces, como les comentaba, esto no se trata de mí, sino se trata del Señor. Así que ya sabes, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estarnos sintonizando. Saluditos ahí a Jenny, que el día de hoy Dios le concede un año más de vida, cumple 11 años. Amén. De parte de su abuelita, nuestra hermana Carmela, aquí en la 10 de mayo. Amén, amén. Te mandamos un fuerte abrazo. Dios le bendiga. Jenny, Dios te bendiga, que te siga concediendo muchos más. Así es, de parte de tu hermano Carlos Alberto Serna y de parte del equipo de Tabita Radio, así que felicidades. Pastores, pues ya para terminar, pues igual, algún saludito de su congregación, algún hermano, hermana, conocido, familiar. Pues un saludo para mi congregación, Iglesia Palabra Viva en Chulavista, para el pastor Robert Sández y para toda mi familia que me está viendo, y para todos mis hermanos cristianos, que no los conozco en persona, pero les mando bendiciones, mis hermanos, y ya saben, estar en la palabra y ser la palabra, mis hermanos. Pues también un saludito para todos los que nos están escuchando en este momento, y para toda la familia y para todos los hermanos. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Hasta luego. Bendiciones. Son las 12:33. Despierta con alegría, espera.